No sé si vieron los videos que Jesús Adrián Romero hizo para responder a las críticas que le han estado haciendo. Si no, les pongo los links de ellos aquí en el escrito que va acompañado a este video. Creo que estos videos que sacó fueron detonados como respuesta al reportaje que los chicos de Evangelio Puro sacaron en su canal de Facebook y YouTube, y que se hizo viral en las redes. De hecho, creo que resonó más porque Jesús Adrián tumbó el reportaje de YouTube y desató la curiosidad de lo que pudiera contener ese video. Por lo menos a mí me la desató. Y por eso quise ver el video. Pero bueno, ustedes pueden verlo por si gustan, pues lo volvieron a subir en otra plataforma y está circulando en las redes. Pues bien, esto detonó una serie de respuestas por parte de Jesús Adrián Romero, tres para ser preciso, y se me hizo excelente que Jesús Adrián Romero pudiera dar un paso al frente para aclarar todo lo que se dice de él. Requiere valentía, y me pareció un muy buen gesto de su parte. Es respecto a estos videos, especialmente del video número 2, que me interesa dar algunos comentarios por causa de la gente que ministramos y el cuerpo de Cristo en general que se ha expuesto a lo que él comenta. Dice muchas verdades, sí, pero no sé si sea por lo corto del video o porque se le pasó o porque no está consciente de eso o porque tengan alguna agenda oculta, pero son verdades a medias que se prestan a desviaciones y desviaciones graves. Él menciona, por ejemplo, y cito, los cristianos somos muy prestos a tomar pasajes de la Biblia y enfocarnos solamente en aquello que nos hace sentir más justos a nosotros. Por ejemplo, el pasaje del apóstol Pablo donde dice efectivamente que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Nos olvidamos de lo otro que dice ese pasaje. Dice que ni los que roban, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los que cometen injusticias heredarán el reino de Dios. Yo no sé tú, pero la última vez que me vi en el espejo sigo siendo un hombre que comete injusticias. Trato de ser mejor cada día, busco la gracia de Dios para mejorar, para cambiar, pero sigo cometiendo injusticias. Esto es lo que dice Jesús en Romero. Aunque es cierto, hay mucha gente que toma pasajes de la Biblia para predicar con motivos incorrectos, como al buscar sentirse más justos que los demás. Debes entender que el mencionar a alguien su pecado o mencionarle que algo de lo que hace está mal, sea por la motivación que fuere, es necesario para que la gente pueda darse cuenta de qué es lo que se tiene que arrepentir. Y la mención tiene que ser de acuerdo al pecado de la persona que está practicando. Alguien en adulterio, por ejemplo, no le voy a mencionar pasajes que lidian con la avaricia o la idolatría, sino los pertinentes a su pecado. Esto es importante aclarar porque en la forma incompleta en la que Jesús Adrián lo presenta, te transmite la idea de que no puedes condenar las prácticas pecaminosas de otras personas y si lo haces es porque quieres sentirte más justo que ellos. Cuidado, el testificar contra el pecado en las personas es indispensable para traerlas a arrepentimiento. No es una tarea fácil, no es bonito, y en muchos casos no te lo van a agradecer, sino al contrario, como Jesús dijo en Juan 7:7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Nota que Jesús testifica en contra del pecado que la gente practicaba, es decir, lo condenaba, y llamaba a dichas personas al arrepentimiento. Esto lo hacía por amor a ellos, para evitar su perdición, y sin embargo, eso le ocasionaba su odio. Lo mismo ves que hacían los apóstoles, como el ejemplo de Pablo, cuando al ver la idolatría de los atenienses los abordaba diciendo en Hechos 17 del 30 al 31, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos hechos de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Pues Él ha fijado un día en que va para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y lo demostró a todos quién es el hombre al levantarlo de los muertos. En pocas palabras, condena la idolatría que practicaban y los llama a arrepentimiento. Claro, uno debe hacer eso con amor, humildad, integridad, como enseña Gálatas 6:1, Filipenses 1:17 y Mateo 7 del 3 al 6. Pero debe hacerse. Por otro lado, cuando él te comenta que él sigue siendo un hombre que comete injusticias, transmite la idea de que por esta razón no podemos levantar a acusar el pecado en otras personas para llamarlas a arrepentimiento, pues todos estamos en el mismo bote. Pero esto no es así, y esto es algo que aclara el pasaje en su contexto. Déjalo cito.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate, Pablo dice que eso eran en tiempo pasado, es decir, ya no lo son. ¿Significa que son perfectos los cristianos? No, no son perfectos. De hecho, 1 Juan 1.8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que significa es que el arrepentimiento y la fe en Jesús hace a una persona justa, santa delante de Dios. Y con arrepentimiento hablo de la disposición de tu corazón a dejar el pecado y empezar un proceso de santificación que durará toda la vida. Pues siempre habrá cosas que cambiar, que corregir. Esto es muy diferente a una persona que está entregada al pecado y no está dispuesto a dejarlo, sino que lo justifica. Cuando Pablo habla de que los injustos no heredarán el reino, no está hablando del pecador arrepentido, lavado por la sangre de Jesús, sino del pecador que persiste voluntariamente en el pecado sin señal de arrepentimiento, aunque crea en Jesús. En este sentido, para los cristianos, aunque no son perfectos, pueden llamar a otros a que se arrepientan y dejen su pecado, pues los están invitando a que, igual que ellos, cambien su actitud hacia el pecado, de abrazarlo a declararle la guerra con la intención de vencerlo por el poder del Espíritu. Jesús continúa diciendo, cito cito la otra parte, y te digo esto porque los cristianos somos prestos a enfocarnos a este tema de la homosexualidad y nos olvidamos de otros. Pero por si tú no sabías, acerca de la sexualidad o el pecado sexual, la Biblia habla unos 20 y tantas veces. Pero acerca de las injusticias habla más de 1300 veces. Pero ¿por qué este tema de la justicia social, en este caso, no es el centro de nuestro mensaje? ¿Por qué el centro de nuestro mensaje se ha convertido esto del pecado sexual? Y esto es preocupante. Creo que dice mucho de ese falso sentido de justicia que nosotros tenemos. Aquí tienes que tener mucho cuidado con esto que dicen. Pues si bien es cierto que hay cristianos que se enfrascan en un tipo de pecado, nuestra predicación debe ser relevante al pecado que se practica y se promueve en una sociedad. Los que llevamos años de cristianos sabemos que el tema del pecado sexual no tenía prominencia, sino hasta ahora, pues estamos en un tiempo en el que se quiere normalizar el pecado homosexual dentro y fuera de la iglesia. No solo eso, sino que es un tema que, de normalizarse, atentaría contra la libertad de expresión, la libertad de culto y contra los derechos de los padres. Para darte algunos ejemplos, no de países orientales donde la persecución contra cristianos es normal, sino de América, caracterizada por la libertad que gozamos. Bueno, acá tenemos casos de panaderos, floristas, fotógrafos, dueños de capillas, de lugares de bodas cristianos, atacados y demandados por mantenerse fieles a sus convicciones cristianas. En las noticias te encuentras casos muy sonados como los de Jack Phillip, Aaron y Melissa Klein, Elaine y Jonathan Huguenin, Robert y Cynthia Gifford, Randy y Trish McGath, Baronell Stuntzman, Richard y Betty Odgaard, entre otros. Pero también, fuera de la industria de las bodas, tenemos casos de despidos o negocios cerrados como el caso de Crystal Dixon, Kevin O'Connor, o el de la ciudad de Houston, en donde Anise Parker, una gobernadora lesbiana, solicitó a los pastores que entregaran sus sermones que hablan de homosexualidad para inspeccionar su contenido. Imagínate. Y lo mismo que va a suceder en el estado de Georgia. Como dice Jonathan Van Maren, un columnista cristiano que ha estado siguiendo estos casos, él dice, si tratara de recopilar cada caso de cristianos despedidos de sus trabajos por expresar sus creencias, o que se les niegue posiciones por oponerse al matrimonio homosexual, o que sus negocios fueron atacados, multados o cerrados, esta columna tendría una docena de páginas en el listado. Algunos dirán, pero Alberto, eso es en Estados Unidos, en México eso nunca va a pasar. Ja. Aquí también se está tratando de imponer la ideología de género en las escuelas. Y tenemos casos como el de Saltillo, en donde el pastor cristiano Carlos Pacheco fue multado por predicar en contra del matrimonio homosexual. El año pasado, el vocero de la CONAPRED, una entidad de gobierno creada para prevenir la discriminación, amenazó con catalogar con violentos a los padres que rechacen y tratan de corregir la orientación homosexual de sus hijos pequeños. Adolfo Bourduin,
un vocero de la comunidad gay dice que se debe proceder penalmente en contra de sus padres. El mensaje que te dan es claro. La gente que se proponen es llevar a todos a aceptar y celebrar la unión homosexual. Y si tú como cristiano no lo quieres aceptar o no lo quieres celebrar con ellos, se procederá legalmente contra ti. Ya está sucediendo y va avanzando. Y ante esta situación, ¿acaso esperamos que la iglesia calle y se salga por la tangente abordando otros temas? Claro que no. Ante los temas que estamos viviendo, lo peor que podemos hacer es callar. Tampoco podemos transmitir una posición vaga o confusa o a medias tintas. Hay algunos ministros como Ulises Oyarzún, que quieren tener un diálogo con la ciencia, con otras disciplinas como la psicología, la antropología, la historia, la sociología, para llegar a un consenso en este tema, enseñando con esto que el mensaje de la Biblia no es suficientemente claro y que puede comprometerse. ¡Qué terrible! Porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de un pecado que si se enseña que no hay necesidad de arrepentirse, mandaría a los que lo practican derecho al infierno engañados con una falsa noción de seguridad. La realidad es que como ministros de Dios se nos ordena ser fieles a sus palabras y transformar la sociedad acorde a ellas, no al revés. En cuanto a la gravedad del pecado sexual, que Jesús Adrián pareciera disminuir su importancia mencionando que se menciona unas veintitantas veces, comparado con el pecado de injusticia, el cual se menciona más de 1300 veces, es importante corregir este dato. El pecado sexual, la Biblia lo menciona más de 100 veces. Pongo el link en el escrito para que lo puedan ver. Se aborda en capítulos completos de la Biblia. Hasta hay un libro completo que narra el modelo de relación sexual que debe haber entre un hombre y una mujer, que es Cantar de Cantares. Por este pecado se narra la destrucción de 24,000 personas en Israel, en Números 25, el encarcelamiento de ángeles y la destrucción de ciudades enteras como Sodoma y Gomorra, que sufrieron el castigo del fuego por haber practicado inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza, como viene en Judas 1.7. En el Nuevo Testamento, Pablo ordena la expulsión del miembro de la iglesia de Corintio que no se quería arrepentir de su inmoralidad sexual, en 1 Corintios 5. En Apocalipsis, Jesús mismo reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar a los inmorales que había entre ellos. A los que estaban en pecado sexual en la iglesia de Tiatira, él mismo los amenaza con castigarlos con enfermedad y con la muerte de sus hijos. En Apocalipsis 21.8 menciona que el fin de los inmorales sexuales será el lago de fuego. No sé tú, pero yo no veo que se trate con ligereza este pecado en la Biblia. Al contrario. Las más de 1000 referencias al pecado de injusticia que menciona Jesús Adrián son porque la Biblia llama injusticia a cualquier desobediencia de la ley. Cualquiera. Y los pasajes de la Biblia que hablan de la justicia social, es decir, de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, no son tan numerosos como los que se hablan del pecado sexual. Aún así, las iglesias han tomado muy bien este llamado de la justicia social, pues son raras las congregaciones que no tengan ministerio de misericordia para ayudar a los más necesitados. Cuando Jesús Adrián pregunta por qué ese tema de la justicia social, en este caso, no es el centro de nuestro mensaje, la razón Jesús nos las dejó. Pues la iglesia no dejó para que la iglesia fuera un centro de beneficencia pública, sino como dice Lucas 24:46, para que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para esto Jesús dejó la iglesia. Y esto me lleva al siguiente punto. El sutil desvío que conlleva lo que dice, pues, ¿qué mensaje tiene más resonancia con el mundo? ¿Uno de justicia social o uno que testifica que sus obras son malas y que necesita arrepentimiento? Obviamente que es más cómodo el mensaje de justicia social. Los liberales e incrédulos también abogan por ayudar al pobre, ver por el marginado y el desamparado, y los derechos de los indefensos. La ONU, de hecho, recientemente sacó su Agenda 2030 que busca todo esto. Pero, ¿y el predicar el mensaje incómodo del Evangelio? ¿Quién lo hará? Testificar en contra del pecado sexual en un mundo en el que se enseña que no es pecado es necesario para que la gente tenga un genuino arrepentimiento. Y mi temor es que al escuchar los comentarios que Jesús Adrián Romero da, vayas a pensar o a bajar la guardia para hacerte más aceptable al mundo y que te hagas menos incómodo para ellos, pues ellos no quieren que testifiques que sus obras son malas. Y es la tentación que todo cristiano enfrenta. Pues no es agradable que nos acusen de fanáticos, intolerantes, homofobios, cuando lo único que hacemos por amor a ellos es testificar que lo que hacen está mal y que deben dejarlo. Pero te recuerdo las palabras de Jesús y de Juan en este aspecto. Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Juan
En 1 Juan 3:13 dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. ¿El mundo te odia por predicar en contra de las prácticas que la Biblia condena? Vas bien. Otro pasaje en 1 Juan 4:5 al 6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. ¿No te escucha? No te sorprendas. Jesús Adrián continúa diciendo en el video, y cito, en relación al tema del homosexualismo, déjame decirte lo siguiente. Y esto yo creo que es muy importante. Aunque creo lo que la Biblia dice, siempre defenderé al pecador, siempre defenderé al homosexual, a cualquier otra persona, porque yo soy un pecador como todos los demás. Y realmente el ser intercesores, esto es lo que significa. Creemos que el ser intercesor significa orar por las personas, pero cuando los tienes enfrente, los atacas, los ofendes, no. Ser un intercesor significa defender a las personas en todo momento, demostrarles el amor de Dios, ser embajadores de la bondad de Dios con toda la gente en el mundo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos como cristianos. Ok. En cuanto a esto, primero, la Biblia enseña en Hebreos 7:25 y Juan 17:9 que Jesús no intercede por todo el mundo, sino solo por los que serán herederos de salvación. Pero la forma en que Jesús Adrián Romero expresa el trabajo de intercesión es muy delicada porque podría entenderse que vamos a defender la práctica homosexual o el que la gente continúe en su pecado solo porque todos somos pecadores. Pero no, claro que no. Pablo dice en Efesios 5:6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Tampoco la defensa del pecador consiste en quitar o anular la condena que Dios ha establecido para los que se entregan al pecado. Dios ya dictó sentencia al respecto, como dice Romanos, en Romanos 1:32. La justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Así que no se trata de justificar el pecado ni el pecador no arrepentido, ni se trata de quitar o anular la condena que Dios ha establecido a los que se entregan al pecado. Una defensa, sin embargo, sí aplicaría en situaciones de maltrato, discriminación o trato injusto por el solo hecho de ser un pecador. Sin participar en el pecado de otros, como cristianos tenemos que ser bondadosos e imparciales con todo el mundo, aun hacia los que nos maltratan y vituperan. Y la intercesión que realizamos efectivamente no es para que venga el juicio y ya los fulmine, sino para que prolongue su misericordia a Dios y los conduzca a arrepentimiento y así sean salvos del juicio, como dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente, testificar que sus obras son malas y llamarlos al arrepentimiento se puede tomar como un ataque, pero Dios nos enseña que en realidad es una forma de amar. De hecho, es la forma en la que Él ama. Todo lo anterior es el trato que la Biblia dice que debemos tener hacia los pecadores no creyentes. El trato, en cambio, que debemos tener hacia los que son de la iglesia es muy distinto. La Biblia enseña que después de varias reprensiones privadas, a los cristianos que persisten en pecar y no quieren abandonar su pecado, se les debe aplicar disciplina eclesiástica, algo muy poco practicado el día de hoy. Esta podría consistir en la reprensión en público, como dice Pablo en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y o en la expulsión de la iglesia, como Pablo ordenaba que hicieran con el cristiano que estaba en inmoralidad sexual en 1 Corintios 5:13. Esta expulsión incluía que los miembros de la iglesia cortaran toda relación con el hermano en pecado, como dice en 1 Corintios 5:11. No se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Al oír estos pasajes, seguramente muchos pensarán, si se aplicara eso en las iglesias hoy en día estarían vacías. Como queriendo decir que por esto ya no es aplicable. Pero decir eso solo saca a la luz la terrible condición espiritual de la iglesia hoy en día. Y esto pasa no por por no aplicar esos mandamientos que Dios nos da. Esto pasa por defender al pecador no arrepentido y evitar su explosión.
Precisamente la reprensión de Jesús a la iglesia de Tiatira y de Pérgamo en el libro de Apocalipsis era porque toleraban en medio de ellos a los que persistían en el pecado sexual. Y es que el efecto que esto ocasiona es que al no sancionar el pecado, este se normaliza dentro de la iglesia y se convierte en algo aceptable, algo que más gente se ve tentada a imitar. Por algo Dios dice en 1 Corintios 5, del 6 al 7, ¿no se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja de levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Suena muy severo para algunos de estos pasajes. Y aún más para los que fuera de contexto dicen que no debemos de juzgar. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, nos enseña en 1 Corintios 5, del 12 al 13, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Y esto mismo es lo que Jesús nos enseña en Mateo 18, 17. Es muy importante esta práctica, como lo comento, no solo para evitar que el pecado se extienda a toda la congregación, sino también para sacudir al hermano en pecado y se dé cuenta de su condición y así pueda arrepentirse. Si nadie le dice nada y lo solapan, el pobre puede creer que todo va bien cuando en realidad va camino al infierno. ¿Cómo ves? No hay nada amoroso en solapar, callar o no disciplinar a la persona en esta situación. La defensa hacia un creyente así no aplica, al menos que se haya arrepentido. Continuando con Jesús, Adrián Romero comenta, él dice, también se me acusa de tener amigos que promueven el homosexualismo y el matrimonio gay. Eso tampoco es cierto. Con mis amigos, cuando platico de ese tipo de temas, no ha habido ninguno que me haya dicho, sabes, que estoy de acuerdo con el homosexualismo y el matrimonio gay. No es cierto. Si dice eso, es porque ni siquiera ha hecho el trabajo de investigación ni siquiera ha hecho el trabajo de investigación de las fuentes y personas que él recomienda. Porque la otra opción es que esté mintiendo. En su Twitter del 1 de julio del 2016, Jesús Adrián te recomienda que sigues a sus amigos, los de la conversación en curso. Y esos chicos cristianos publican en su Twitter cosas como estas, y cito, creo que la iglesia debe abrazar la comunidad gay con los brazos abiertos. Creo que deberíamos estar realizando sus ceremonias de bodas. Otra cita dice, la doctrina de la inerrancia bíblica es un callejón sin salida. Requiere estar continuamente defendiendo la Biblia y argumentando a su favor. Todo esto genera una terrible ansiedad, desconfianza y frustración, y se termina teniendo una fe que uno mismo no cree. Es un callejón lleno de baches que conduce a la nada, y la mayor parte del tiempo se debe dedicar a topar esos baches. La conversación en curso, si ves en su Twitter, te das cuenta que tiene una corriente liberal y que son colaboradores de pastores que se han desviado de la fe como Rob Bell. Y es a ellos a quien Jesús Adrián Romero te recomienda que sigas. Pero volviendo a sus amigos, otro de sus amigos es Joe de Simón, de quien publica una reseña para su disco en la página besosenlafrente.com. Joe publica lo siguiente en su blog, y dice, hablando de la homosexualidad, siguiendo con la temática que me propuse para ese tema, quienes ofrecen terapias reparativas para la homosexualidad estarán al tanto de que la Organización Mundial de Salud no es una enfermedad y no requiere tratamiento. Sabrán que la Ley Nacional de Salud Mental en su artículo 3 establece que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la elección o identidad sexual. Sabrán que quien lo ingresó al país fue nada más y nada menos que un médico nazi allá por los años 50 realizando experimentos hormonales. ¿Se puede ser cristiano y proponer algo que está en contra de los derechos humanos y que a su vez puede ocasionar represión y suicidio? ¿Qué es más importante, tu dogma o la vida de otros? ¿Te preocupa la eternidad del otro más que su vida acá? Entonces, ¿quién necesita reparación? ¿Reparar qué? Te pongo el enlace de la cita para que la cheques a detalle. Pero Ulises Oyarzún es otro amigo de Jesús Adrián que en su blog y en su Facebook se presenta como alguien que está abierto a aceptar el homosexualismo y el matrimonio gay. Por ejemplo, cuando le preguntan cómo debe entender la iglesia, cómo debe entonces la iglesia prepararse para afrontar temas actuales como la unión homosexual, él responde, toda discusión ética tiene que ir de la mano con la misión.
Yo veo mentes muy liberales o progresistas que tal vez proponen ciertos cambios radicales que podrían crear rupturas con el ritmo de la iglesia. Por ejemplo, un pastor en alguna comunidad conservadora o tal vez en una congregación que aún está en pañales necesita tiempo para proveer información, generar ideas, abrir espacios para crear debate, discusión, estudio de los temas. Los cambios siempre se tienen que hacer con amor. Ahora, si tú eres un intelectual desde un escritorio, bueno, desde la comodidad de la oficina se pueden decir miles de cosas, pero estamos hablando de la iglesia. Ahí todo se debe hacer con discernimiento. No es llegar, por ejemplo, a la conclusión de que se debe casar un matrimonio gay de un momento al otro y hacerlo. Se necesita tiempo. Yo creo que hay que tomarlo con calma. Hay que caminar en ese desafío, que lo hagamos juntos y vamos construyendo con visión comunitaria. Vamos viendo qué es lo que el Espíritu Santo nos va revelando. Nada más imagínate. Te pongo el link de esta entrevista, pues en ella se manifiesta que también que no creen en el infierno como un lugar de castigo eterno, ni en el sacrificio propiciatorio de Cristo, ni que para ser hijo de Dios se necesita hacer una profesión de fe. Además de que se muestra su apertura a la homosexualidad. Dicha apertura la mostró cuando se declaró incompetente para condenar dicha práctica en una publicación que hizo en su Facebook. Con respecto a la exposición de estas ideas contrarias a la fe, Jesús Adrián Romero dice en su video: aquí es importante notar algo, y es lo siguiente. Los cristianos tienen miedo a veces de leer cosas que van en contra de lo que ellos creen, y solamente leen lo que ellos creen. El apóstol Pablo dijo que lo examináramos todo y retuviéramos lo bueno. Él no dijo examina solo aquello que es como tú crees, o aquellos puntos de vista que son nada más de acuerdo a tu punto de vista. No, examinarlo todo y retener lo bueno. Y yo he aprendido eso a través de los años. En mi biblioteca vas a encontrar libros muy conservadores y algunos hasta fundamentalistas, pero vas a encontrar también libros mucho más progresistas y a veces aprendo mucho más de aquellos que piensan diferente a mí que lo que piensan igual que yo. Pero lo que hacen esas perspectivas distintas es darme un corazón más pastoral, más compasivo con los demás, con con los que necesitan escuchar el mensaje de perdón. No tengas miedo a leer cosas distintas. Y más adelante dice, Dios espera unidad de nosotros más, pero no uniformidad en todo. Habrá cosas en las que vamos a pensar distinto, pero que quede claro cuál es mi postura. Pero, pero eso de ninguna manera hace sentirme superior a los demás. Eso es en relación al tema de homosexualismo y matrimonio gay. Ok, con respecto a esto que comenta, es cierto. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21 que examinemos todo y retengamos lo bueno. Pero esto no es un permiso para exponernos indiscriminadamente cualquier material, idea o expositor con la excusa de que debemos examinarlo todo. Pablo, quien dijo que examinaras todo, también dijo esto hablando de los ancianos y pastores. En Tito 1 del 10 al 11. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que callarlos, porque con sus falsas enseñanzas alejan a familias enteras de la verdad. Nota cómo la Biblia enseña que lo que debe hacer un corazón pastoral es el deseo de refutar a los que se opongan a la sana enseñanza. La instrucción de Pablo a los pastores no es que inviten a aquellos que tienen ideas diferentes para que las compartan con la congregación. Al contrario, dice que hay que taparles la boca porque alejan a familias enteras de la verdad. En otro episodio, por la prédica de Pablo en Hechos 19, los convertidos quemaron todos sus libros de hechicería y Pablo en ningún momento les dijo que no lo hicieron con el argumento de que hay algo bueno que pudieras aprender de sus autores. Simplemente hay material que Dios detesta del que te debes de deshacer. Es cierto, la Biblia nos enseña que entre cristianos podemos disentir en temas periféricos, es decir, en aquellas temáticas que no son cruciales para la salvación. En temas cruciales, en cambio, debe haber unidad. Por eso, en Romanos 14, Dios nos enseña que debes aceptar la diversidad en la fe en asuntos periféricos como la comida o días de reposo que guardas para el Señor. A fin de cuentas, el reino de Dios no consiste en eso. Pero en temas cruciales debe haber una línea divisora. En 2 de Juan 10, del 1 al 11, Juan nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Temas como la propiciación de Cristo, el castigo eterno, la adopción como hijos de Dios y el homosexualismo no son periféricos. Una falsa creencia de ellos te puede llevar a la muerte eterna. Y sin embargo, Jesús Adrián, en su ignorancia, da la bienvenida a personas con creencias erróneas en esos temas y te invita a que te expongas a sus enseñanzas. ¿Really? ¿No hay temor por las almas de las personas que lo siguen? Si uno tiene un buen propósito para exponerse voluntariamente a ese tipo de material herético, debe hacerlo en privado, no en público, y mucho menos cuando puede ser piedra de tropiezo a los débiles. 1 Corintios 8:9 dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Y Romanos 14:22 dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. En su exposición, uno de los argumentos que Jesús Adrián Romero usa es el siguiente. Dice, no tengas temor de asociarte con gente que piensa de una manera distinta. Jesús era acusado de juntarse con gente de dudosa reputación. ¿Por qué tenemos que preocuparnos nosotros? Podemos aprender de gente que piensa diferente, pero puedo disentir con alguien que piensa distinto a mí y luego me puedo sentar con él a compartir el pan y el vino. Ok, con respecto a esto, bueno, ya vimos 2 Juan 1 del 10 al 11, se nos enseña a no darle la bienvenida a herejes, es decir, personas que piensan y enseñan de forma distinta en el mensaje del Evangelio. Y en Tito enseña a los pastores que deben refutar a dichas personas. Pero en cuanto a que Jesús se juntaba con gente de dudosa reputación, ten mucho cuidado con ese argumento, pues está sacado fuera de contexto. Cuando cuestionaban a Jesús y a sus discípulos por comer y beber con recaudadores de impuestos y pecadores, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Si te das cuenta, Jesús no estaba ahí con ellos para ser amigos, sino para convertirlos. Si te juntas con gente que piensa diferente o de dudosa reputación con el propósito de evangelizarla y ganarla para Cristo, haces bien. Pero si buscas a gente así para hacerla tu amigo, tus íntimos, la Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. 2 Corintios 6, del 14 al 16, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Y si es gente que en su diferente pensar rechaza las verdades cruciales del Evangelio, pero se dice cristiano y no quiere atender a la amonestación, la Biblia dice que ni comas con ellos, en 1 Corintios 5:11. Como te puedes dar cuenta, era necesario darle respuesta a Jesús en Romero en estas temáticas porque, uno, te invita a bajarle el tono a la prédica cristiana para convertirla en algo que aboque a la justicia social, algo que no incomoda al mundo, sino que es ampliamente aceptado por este. Dos, te invita a aceptar al pecador no arrepentido y defenderlo, en vez de llamarlo arrepentimiento o ejercitar disciplina eclesiástica. Tres, te invita a que te expongas indiscriminadamente cualquier material con el propósito de examinarlo todo, sin temor del mal testimonio que pueda implicar, ni que gente se pueda desviar de la verdad por eso. Cuatro, te lleva a pensar que está bien darle la bienvenida y asociarse con cualquier tipo de persona, incluso herejes. El engaño, para que pueda ser efectivo, tiene que estar vestido de mucha verdad e incluir una sutil pero crucial desviación. Expositores como Jesús Adrián Romero y los videos que presenta son necesarios que surjan, pues el conocimiento de la palabra de Dios en el creyente tiene que ser puesto a prueba. Lamentablemente muchos la reprobarán y serán desviados. Y ni qué decir de los malos maestros. En cuanto a esto te dejo con estos dos versículos para que los medites. El primero viene en 2 Timoteo 2:15. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y 1 Timoteo 4:16, que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto,
A ti mismo salvarás y a los que te oyeran. Es lo que quiere comentar. Tal vez saquemos otro video de otros comentarios, pero con eso te da una idea de la aclaración que necesitaba hacer en el video de Jesús en el Romero.